Buenas noches. Bienvenidos a esta charla de la serie La ciencia del cosmos, la ciencia en el cosmos. Como ustedes saben, un telescopio es un túnel del tiempo y cuando miramos por un telescopio estamos viendo el universo como era hace muchos años. La luz más antigua que recibimos es el fondo cósmico de radiación y nos da una imagen del universo, una auténtica fotografía de cómo era el universo hace 13.500 millones de años. Acabamos de celebrar en julio 50 años de su descubrimiento y realmente fue importantísimo en establecer la teoría del Big Bang por encima de cualquier duda razonable y en convertir la cosmología, que antes era una especie de rama de la filosofía, en una rama de la física, con números donde todos los detalles tienen que coincidir. No solo hizo todo esto hace 50 años, el fondo cósmico de radiación hoy en día continúa siendo una de las fuentes más importantes de información sobre el universo primitivo y nuestro conferenciante de hoy, el profesor John Kovac, nos va a llevar hasta el extremo, es decir, hasta la frontera del descubrimiento de lo que se está buscando y lo que se está detectando hoy en día y lo que se puede detectar o lo que se está intentando detectar en los próximos años. John Kovac ha dedicado toda su carrera prácticamente a trabajar en el fondo cósmico de radiación, lleva 25 años en ello y los últimos 15 años se ha dedicado a estudiar la polarización del fondo cósmico de radiación. No solo la temperatura es importante, también la polarización de la luz nos da una información fundamental. Su tesis doctoral, bajo la dirección de John Castrom en la Universidad de Chicago, fue la detección por parte del experimento DASI, la primera detección de esa polarización. Y es una medida fundamental porque esa polarización realmente fue el detonante que convenció a una parte importante de la comunidad científica de que las manchas del fondo cósmico de radiación, las pequeñas diferencias de temperatura, se deben a fluctuaciones cuánticas, casi con seguridad. En fin, en ciencia nunca estamos seguros. Pero probablemente se produjeron en la primera fracción de segundo en un proceso de expansión brutal del universo en el que las fluctuaciones cuánticas se convierten en cosmológicas y somos capaces de verlas con telescopios. Eso le valió a John Kovac el premio Granger. A partir de ahí siguió su carrera en Caltech, donde estuvo varios años con distintas becas postdoctorales importantes, como son la beca Millikan y la beca Kilroy. Y bajo la dirección de Andrew Lang, desaparecido Andrew Lang, empezó a trabajar en otro tipo de tecnología y en experimentos como QUAD y BICEP-1. John Kovac ha participado en el diseño y en la utilización de 8 generaciones de telescopios. En particular, es el líder del experimento BICEP-2 y participa en BICEP y en Keck Array. Él se lo va a contar mucho mejor, pero sí hay un par de cosas que quiero decir. En el año 2011 recibió el Research Award de Alfred Sloan y un premio a carrera, lo que llaman early career, que lo da la Fundación Nacional de Ciencia en Estados Unidos a las grandes promesas. Pero lo que realmente le lanzó a la fama, mediática, es que en el año 2013, en marzo del 2013, anunciaron el experimento BICEP-2 que dirige, anunció el descubrimiento de unos patrones en remolino en la polarización del fondo cósmico de radiación que nos dejaron a todos, en fin, fue bastante espeluznante. La razón es que exactamente igual que la teoría de inflación predice que las fluctuaciones cuánticas generan diferencias de temperatura, también predice, el campo gravitatorio tiene fluctuaciones cuánticas y predice que esas fluctuaciones cuánticas se convierten en ondas gravitatorias que producen un cierto patrón en la polarización del fondo cósmico de radiación. Ese exactamente es el patrón que había detectado BICEP-2. Y hubo una conferencia de prensa. La conferencia de prensa fue un lunes, en marzo,
El viernes empezaron a saltar los rumores en la comunidad científica y fuera de la comunidad científica. Yo nunca he visto nada parecido, realmente. El lunes intentamos todos conectarnos a la rueda de prensa. Fue imposible porque estaba colapsada, la página web de Harvard estaba colapsada. Yo aquel día dormí mal, porque suponía si efectivamente esos patrones se debían a las ondas gravitatorias del Big Bang, es un descubrimiento absolutamente increíble. Es decir, habría sido uno de los descubrimientos de este siglo, del siglo pasado, de cualquiera de los dos. Tiene unas implicaciones tremendas. Posteriormente se vio que había una contaminación por parte del polvo galáctico, que siempre se sabía que estaba ahí, y de hecho ellos habían trabajado de una manera muy dura y mucho tiempo para entenderla bien y eliminarla bien, pero posteriormente se ha visto que es mayor de lo que estimaron en el momento con la información que tenían. Y entonces la carrera continúa. Y en este momento hay un montón de experimentos, empezando por los que dirige COVAC en el Polo Sur, que están buscando esta radiación y están buscando cómo eliminar todo lo que contamina esa señal para poder decir si la señal está ahí y qué tamaño tiene, porque el tamaño de la señal es fundamental para entender la física que nos da a los físicos de partículas. Entonces, no les voy a decir mucho más. Me he dado cuenta que con tanta cosa no les he dicho que está en Harvard desde hace varios años, donde es catedrático, associate professor. Y por lo demás, solamente comentarles un aspecto que a mí me resulta curioso, que no es ya de su investigación, sino de su faceta pedagógica. En Harvard lleva una asignatura que se llama el Laboratorio de Astrofísica Avanzada o Avanzado. Y en ese laboratorio los estudiantes hacen una antena, construyen una antena para medir el fondo cósmico de radiación. Y yo de eso no sé nada, me parece dificilísimo, pero lo que sí les puedo decir es que coincidimos en una cena donde estábamos rodeados de gentes que sí sabían y todo el mundo le estaba mirando. Y eso puedes, y eso funciona, y los estudiantes lo hacen. De modo que es un personaje muy especial por muchas razones. Les dejo porque lo que tiene que contar es fascinante y hemos tenido ya algunos retrasos. De modo que con ustedes, John Kovac. Can you all hear me okay? ¿Se me oye bien? Well, first, thank you for that very kind. Gracias por tan amables palabras de presentación que ha sido muy amable. Quiero dar las gracias a la Fundación BBVA por este honor, por este placer de participar en esta serie de conferencias. Y gracias a todos por estar aquí esta tarde-noche. Y espero que todos juntos disfrutemos de esta charla sobre, digamos, la luz más antigua del universo. Y voy a hablar de un estudio con telescopios extraordinarios, telescopios donde tenemos aquí lo que viene de los confines de la Tierra. Y voy a mostrar algo que me parece extraordinariamente hermoso. Hay muy poca gente que realmente hayan visto esto en persona. Y me parece maravilloso. Esto es el aspecto que tiene el Polo Sur durante el día. Y quizás si bajásemos las luces y pudiésemos ver la belleza de esta imagen, pues así es como se ve el Polo Sur. Cuando la mayor parte de nosotros vamos ahí, cuando la temperatura es suficientemente caliente, vemos aquí los telescopios, lo que tenemos allí, los investigadores a lo largo de los últimos 20 años, lo que hemos desarrollado ahí para trabajar en astronomía, para estudiar el universo en su primera fase, pero al final del verano la mayor parte se va cuando termina el verano y entonces quedan unos pocos valientes que se quedan durante largos 9 meses de invierno. Y el sol se pone en marzo y no vuelve a salir hasta dentro de 6 meses, más allá. Y se puede ver entonces
que es algo increíble. Vemos aquí en el foreground, en el primer plano, y vemos el cielo de la noche, vemos el aire, el más frío del planeta, menos 70 Celsius, el más seco también, transparente también a lo que serían nuestros telescopios, y entonces en estos vídeos vemos la galaxia que funciona y rota alrededor aquí como si tuviéramos algo fijo. Vemos estos flashes de satélites, vemos la aurora en esta imagen, visible a simple vista pero invisible para nuestros telescopios de microondas. Este fue tomado por nuestros dos científicos que quedaron ahí en invierno, que están operando el Bíceps 3, el nuevo, y había 45 personas y estaban esperando la aurora, que tardaba 10 días más. Y espero que los datos recogidos durante esos 9 meses de aislamiento este año permitirán desvelar algunos de los misterios de la cosmología. Un gran sacrificio, una gran aventura. Tenemos aquí un modelo exitoso de cosmología y se trata de un modelo hermoso, un modelo que explica cómo el universo que vemos alrededor de nosotros hoy día, las estrellas y galaxias que conocemos, cómo han evolucionado a lo largo de estos casi 14.000 millones de años del universo, después de las primeras, al cabo de unos pocos cientos de miles de años, hacia dentro de la historia del universo, y miramos más atrás y más atrás, y vemos cómo la primera luz fue emitida cuando el universo era mucho más pequeño en densidad, mucho más uniforme. Sabemos más del universo en este periodo, cuando tenía unos 380.000 años, quizás de cualquier otra época, incluyendo de la actual, porque tenemos lo que es el fondo cósmico de microondas para estudiar su historia, la historia del universo con detalles exquisitos. Y voy a darle este tema a mi charla de esta noche. Y voy a hablar de ese fondo cósmico de microondas. En cosmología hay muchas imágenes que son hermosísimas y encajan con los datos en muchas maneras. Pero ciertamente también hay muchos misterios, hay gaps fundamentales inexplorados que necesitan ser explicados y que presentan retos fascinantes, las fronteras de la cosmología, para nuevas mediciones, para nuevas respuestas sobre estas preguntas fundamentales. ¿Y cómo llegamos a esta imagen? Y nos vamos a centrar en las primeras fases, ese universo en la primera fase, y voy a ir atrás, voy a hablar de estas primeras imágenes. Pero empezamos ahora con la cosmología moderna. En resumen, y la cosmología moderna empezó con una teoría, empezó con Albert Einstein, hace 100 años, va a cumplirse este año justamente el centenario. En 1915, Albert Einstein constató que el espacio es curvado por la gravedad. Inicialmente no es algo cosmológico como tal, pero sin embargo, muy poquito después se hubo de constatar, gracias a lo que lograron los investigadores y a Einstein, lograron convencerse de que esa teoría de la relatividad general implicaba un universo dinámico, un universo que está evolucionando, que está cambiando. Y en 1920 tuvimos prueba clara de que el universo, y eso lo demostró Hubble y otros, y se pudo interpretar con mucha exactitud por Georges Lemaitre, que el universo en que vivimos se está expandiendo. Es un universo en expansión y se puede ver todo lo que es el desplazamiento al rojo de las galaxias. Y hay muchas formas de interpretar las implicaciones de ello, pero una forma normal es imaginar que se puede tomar esa expansión y dar marcha atrás en el tiempo, ir hacia atrás. Y esto significa que el universo una vez era más denso, era mucho más pequeño. Y si lo era, entonces tenía que haber estado mucho más caliente. Y quizás como lo que está dentro del Sol, y en la década de los 40 los investigadores siguieron estas implicaciones y constataron que se podía explicar esta abundancia de elementos como el hidrógeno y el helio, analizando las reacciones nucleares que tuvieron lugar en ese universo infante, pero universo con
este inicio denso y caliente, quizás podamos ver el resplandor todavía. Y esto pueda ser posible con algo asombroso. Con el fondo cósmico de microondas, y en la década de los 60 se vio el descubrimiento precisamente de ese resplandor, la radiación cósmica de fondo. El fondo cósmico de microondas, la luz más antigua que jamás podamos observar. Si vemos en la situación actual del universo con un telescopio y miramos hacia atrás en el tiempo, miramos hacia atrás casi 14.000 millones de años luz, vemos aquí la formación de las primeras galaxias y entonces luego tenemos como una pared, porque el universo en esa primera fase, en ese primer momento, era suficientemente denso y suficientemente caliente como que sus constituyentes, electrones y protones, formaron pues un plasma ionizado caliente, partículas muy eficaces que lograron emitir fotones. Y de esta forma había ese efecto rebote y el universo es opaco a la luz en ese momento. Si vemos la historia y vamos más adelante, a partir de ese momento inicial, el universo entonces se expande y se enfría, se expande y se enfría, y en un momento muy breve en la historia, el universo, que es historia, atraviesa esa transición, como si se disolviera una nube, donde sigue siendo suficiente caliente y vemos la formación de hidrógeno, el núcleo atómico de hidrógeno. El universo se hace transparente y la luz atraviesa en línea recta y alguna de esa luz llega y ha viajado toda esa distancia del universo para que nuestros telescopios puedan verla. Y es lo que vemos, el fondo cósmico de microondas, la radiación cósmica de fondo, la luz más antigua, cuando estaba el universo a una temperatura de 300 grados Kelvin. Pero como el universo se ha expandido en un factor de 1000 desde entonces, en el momento actual la temperatura efectiva es 3 sobre el cero absoluto. Es realmente una luz que no se puede ver a simple vista. Necesitamos telescopios muy potentes porque es algo de muy poca intensidad. Y aquí tenemos el descubrimiento del ECM, del fondo cósmico de microondas o la radiación cósmica de fondo. Lo vemos aquí en el año 64 y se anunció en el 65. Estamos celebrando el aniversario número 50 de ello. Recibieron en el año 78 el premio Nobel, pero más importante de lo que hizo Perkins y Wilson fue realmente la prueba, como si fuera realmente de la pistola humeante, es decir, que sí, que está el Big Bang caliente, ese modelo, un impacto enorme para la cosmología. Un enorme impacto que básicamente establece que la cosmología es una ciencia creíble, que nos permite trabajar y duro para refinar mediciones sobre el fondo cósmico de microondas, para estudiar la historia del universo. Y es lo que llevamos 50 años haciendo los investigadores. Y vamos a pasar muy rápidamente ahora a través de esta primera etapa, estos primeros 35 años de una historia ardua, difícil, y vemos aquí concretamente el fondo cósmico de microondas estudiado cada vez con más detalle a medida que fuimos teniendo unos telescopios más potentes. El satélite Kobe descubrió ripples, ondas, y en 10 años esa radiación pudo mapearse, esas fluctuaciones fueron estudiadas en gran detalle. Esto al cabo de 35 años de grandes esfuerzos, y esto es de hace unos 10 años, no es el mejor ploteo, pero hoy día el satélite hace mediciones exquisitas de lo mismo. Pero yo quería utilizar esto primero como un ejemplo, primero para mostrar lo que voy a mostrar como lo que hemos ploteado y cuán lejos hemos llegado. Y vemos aquí que había hace unos 15 años en este campo, cómo hemos avanzado tanto estudiando el fondo cósmico de microondas. Lo que vemos aquí son estadísticas de estos mapas que se hacen, y vemos los primeros mapas de las fluctuaciones en la temperatura de este fondo cósmico de microondas. Y hemos ploteado cuán importantes eran estas fluctuaciones en función de la escala angular. La escala angular en el cielo, 1 grado, 2 veces el tamaño de una luna, se muestra aquí en este eje donde este número L equivale a 200. Y esto es
donde aparece el pico más importante. Escala angular mayor, lo vemos aquí en valores de L más bajos, menor de 1 grado, lo vemos aquí, lo vemos ahí, en números L más elevados. Y vemos aquí un pico importante y teóricamente esperábamos que hubiera ese pico de nuestra comprensión de la física que tiene lugar en estos primeros 380.000 años en el plasma ionizado. Veíamos las ondas sonoras que se iban propagando en este plasma ionizando con un tono fundamental si estas ondas sonoras fueran excitadas por fluctuaciones de densidad súbitamente, todas a la vez coincidente con el Big Bang inicial. Los detalles de la onda sonora y los sobretonos que medimos van a depender de los constituyentes del universo, de su composición. Estas oscilaciones acústicas en el fondo cósmico de microondas fueron los primeros elementos predichos por James Peebles, quien ha dado una conferencia en este ciclo, y es un honor. Y realmente lo que me gustaría ejemplificar aquí son las mediciones de estas estadísticas del WMAP y de estos telescopios, algunos, la mayor parte de ellos en el Polo Sur, en la Antártida, muy precisos ya hace 10 años, con un excelente acuerdo con esta línea roja, que es la predicción teórica que depende de los parámetros del modelo que describen de qué está compuesto el universo y describen las condiciones iniciales, las fluctuaciones de densidad que empezaron con estas ondas sonoras. Y aquí tenemos otro tipo de ploteo, el segundo tipo de ploteo que vemos aquí, que voy a mostrar diferentes variedades en mi charla. Y esta es otra forma de analizar la información que podemos obtener a partir de este gráfico. Este es el que había mostrado en la diapositiva anterior, pero ahora lo que estamos viendo son parámetros teóricos de estos modelos, parámetros teóricos como esa línea roja que aparecía en la línea anterior. Y ahora, ¿cómo encaja todo ello? Y lo que vemos aquí son diferentes tipos de conjuntos de datos presentados aquí en esta forma oval. Los parámetros de modelo en este eje son densidades de la materia en el universo comparado con la densidad crítica y la densidad de la energía oscura en el universo, que describe la expansión acelerada del universo. Y diferentes puntos en este plano representan diferentes valores de estos dos parámetros, y cuán bien encajan con el conjunto de datos. Esto se indica si están dentro de estos óvalos o no. El menor es la mayor concordancia y los otros peor concordancia. Y vemos que el fondo cósmico de microondas va bien en una combinación de estos dos parámetros, pero hay algo que degenera aquí, y estos otros tipos de mediciones de diferentes ondas cosmológicas, incluyendo las supernovas y estudios de galaxias, plantean diferentes combinaciones, pero lo importante es que todas estas elipses, todas ellas se solapan en un punto que indica una congruencia entre todas las mediciones. Se pueden tomar cualquiera dos y vamos a ver cómo hay un intercepto y encaja, y hay una línea en el ploteo que nos muestra modelos específicos, especiales, que son modelos congruentes con los datos. Y si vemos la energía oscura y la materia, la densidad crítica necesaria para crear el universo, para que sea plano, porque el universo es plano, y vemos que de esta forma está de acuerdo con los datos. Entonces podemos haber tomado esta clase, este modelo, esta línea combinada con la medición del fondo cósmico de microondas para hacer una predicción de la densidad de la materia y la densidad de la energía oscura, y es congruente con las supernovas. Es una concordancia de la cosmología. Y ahora hemos ploteado esta información de los constituyentes del universo, lo que puede ser una forma más familiar, lo llamado, como si fuera la pizza cósmica, la tarta cósmica. Y vemos aquí en términos que solo el 4,5% es materia ordinaria. De eso está compuesto el universo. Un 30% es materia oscura y un 65% es energía oscura.
Las cifras en esta compuesta han cambiado un 2%, pero me gusta la diapositiva porque es la que pudimos hacer hace 15 años casi, en el 2001, antes de tener datos del WMAP, ese conjunto de datos, y ya empezábamos a revelar el universo, el modelo estándar de la cosmología ya se desvelaba en aquel momento, y es una imagen preciosa y es muy congruente, muy consistente. Tenemos que ser modestos porque la mayor parte es materia oscura y energía oscura. Solo tenemos un nombre, pero no lo comprendemos. Queda mucho por hacer, comprender incluso la composición de nuestro universo y la cosmología y cómo esto concuerda. Es un grupo extraño, pero el universo es plano, por lo menos en 1%, y vemos esa uniformidad en un grado mayor que todo ello. Esto es congruente, como vemos en las siguientes diapositivas, con la predicción de la inflación. Entonces, el modelo de la inflación, el modelo de las condiciones iniciales de que hablábamos hoy día se explica de dónde vienen estas estructuras, una densidad inicial, una fluctuación inicial, lo que empezó todo, fluctuación, oscilación acústica, que lo generó todo. ¿Dónde surge todo esto? Y esto es importante porque esta densidad de la fluctuación fue la que evolucionó para formar todas las estructuras del universo hoy día. Para reiterar algunos de estos problemas con el enfoque estándar de la cosmología, a pesar de que es una descripción maravillosa y congruente, tiene problemas conceptuales, tiene misterios no explicados, agujeros entre comillas, cosas no explicadas por el modelo estándar. Esta uniformidad del universo, el hecho de que cuando vemos diferentes puntos en el fondo cósmico de microondas, vemos la misma temperatura con alta precisión dentro de una parte sobre 100.000, y sabemos, sin embargo, que a 380.000 años en la historia del universo, cuando se emitió esa luz como parte existente del universo, era mucho más distante de 380.000 años luz. La luz no hubiera tenido forma de viajar en el modelo estándar de la cosmología entre esos diferentes patches, o por causa física no hay forma de explicar cómo el universo pudo adquirir la misma temperatura a menos que se hubiera definido de esta forma, lo que no es una explicación muy satisfactoria, y necesitamos una explicación dinámica, causal, de cómo el universo ha adquirido este aspecto. El universo que vemos hoy día es plano, un plano euclidiano, un estado inestable. El universo se expande y es como encontrar un lápiz que se encuentra equilibrado en su punta y tiene que estar muy equilibrado para que se quede ahí, equilibrado ahí durante un periodo de tiempo. Y sabemos que el universo se expande enormemente y sigue siendo muy plano, un plano euclidiano. ¿Cómo puede ser posible esa platitud, ese plano del universo? Por otra parte, la abundancia de reliquias, entre comillas, de recuerdos. Encontramos artefactos, física de alta energía que podían, y no observamos esto. ¿Cómo es posible que estas cosas hubieran sido eliminadas del universo observable o se hayan diluido para no verlas? Y por otra parte, ¿cómo podemos comprender el origen de estas pequeñas ondas, ripples, que sí vemos en el universo hoy día? El origen de la estructura. La teoría de la inflación nos lleva a esto que ahora vemos en pantalla, para intentar explicar estos misterios de las condiciones iniciales del modelo estándar de la cosmología, y lo hace explicando en la primera fracción de segundo el universo llegó a una expansión que no era tan rápida, pero era exponencialmente rápida. Entonces esa era la característica de multiplicar por 2 en cuanto al tamaño del universo. Estamos ahora en una base y es un banco el que financia esto, y hablamos de un crecimiento exponencial, y lo vemos el interés compuesto, por ejemplo. Si tenemos dinero a un interés determinado, entonces habrá un cierto momento para que el dinero se multiplique por 2, y podemos experimentar que se multiplique varias veces por 2 y aumentan nuestros ahorros si tenemos suerte. Si la tasa de retorno fuera muy rápida, se multiplicaría por 2 muchas veces y seríamos tremendamente ricos. Entonces, la teoría de la inflación nos dice que había un tiempo en que se multiplicaba
multiplicaba por 2 esta expansión, el tamaño de la expansión del universo, digamos, en una billonésima de la billonésima parte, en una fracción se multiplicó por 2, por 2, por 2, por 2, se fue multiplicado muchas veces por 2 en su tamaño, en una forma enorme. Entonces, en esta forma exponencial, el universo se estiró de manera que digamos, lo que no era totalmente homogéneo, se hizo homogéneo al estirarse, y por eso hablamos de ese plano, y cualquier problema de física de alta energía fue diluido, de forma que la abundancia de reliquia de estas partículas exóticas pues se resolvió por este problema de la expansión rápida del universo. Pero más importante, la inflación nos da una forma de comprender cómo es la estructura del universo y cómo surge, y cómo la estructura del universo, y esto lo explica la mecánica cuántica, que es responsable del origen de lo que vemos, estas fluctuaciones de densidad a que hacemos referencia. Entonces, ¿cómo tiene lugar esto? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo ha sido posible? Y yo he hecho, y quiero abrir un paréntesis, abrir ahora, para hablar no de el universo, sino de la década del 70, cuando el profesor Stephen Hawking, que todo el mundo conoce, realmente planteó un descubrimiento, un trabajo teórico fundamental en cuanto a cómo actúa la mecánica cuántica en el espacio altamente curvado alrededor de un agujero negro, en particular alrededor de lo que sería el horizonte de eventos de un agujero negro. Y sabemos que la mecánica cuántica nos dice que el espacio está constantemente lleno de incertidumbre, que puede analizarse como la creación continua y aniquilación de partículas virtuales que nunca observamos. Se crean y se aniquilan. No las vemos físicamente, pero sabemos que están ahí porque van a mediar las fuerzas de la naturaleza, nos dan las leyes de la física tal como la comprendemos, pero por otra parte generalmente no son clásicamente observables. Pero esta situación cambia cuando tenemos una alta curvatura del espacio del tiempo, como ocurre en el horizonte de eventos, un punto de no retorno alrededor del agujero negro. En el horizonte de eventos, donde dos observadores, uno cerca del otro, uno que cruza el horizonte de eventos y otro que no lo cruza, la curvatura del espacio impide que ellos se vean uno al otro, que vuelvan a ver o se vuelvan a contactar. No se pueden volver a ver ni a contactar. Y si hay partículas que cruzan el horizonte de eventos, fluctuaciones cuánticas, esto se puede ver como un par de partículas, uno que cae en el agujero negro y otro que queda afuera, y esto se le llama la radiación de Hawking. Estas fluctuaciones cuánticas que quedan como congeladas alrededor del horizonte de eventos y se hacen reales. Es importante ver esto en un espacio que se expande exponencialmente. Realmente tenemos un horizonte de eventos. Entonces voy a intentar ejemplificar esto, si se me permite, con un ejemplo, con un poquito de paciencia, por favor. A pesar de que es la inflación la que lo hace, pero esto es muy rápido, el tiempo de duplicación es pequeñísimo y las escalas implicadas, las distancias implicadas son pequeñísimas, muy pequeñitas, de este universo observable que empieza con el tamaño menor que el volumen de un protón. Y voy a ejemplificar este ejemplo con un juego. Con un juego como podemos jugar al fútbol. Yo sé que a la gente le encanta el fútbol en España. Entonces voy a intentar dar un ejemplo. Y si estuviésemos jugando a patear la pelota y empezamos a una distancia uno del otro de 2 metros, y cada segundo el universo se multiplica por 2 en tamaño, si estuviésemos en descanso, en reposo, el espacio se multiplicaba por 2 cada segundo, y entonces sería 2 metros, y luego al siguiente segundo 4 segundos, y hay que patear con más fuerza y llevar la pelota ahí. En el siguiente ya sería 8 metros, 16 metros, es más difícil el juego, pero si lo haces, analizas que en menos de medio minuto el espacio entre nosotros crece más rápidamente que la velocidad de la luz, y entonces la velocidad de la luz es un límite fundamental en cuán rápido cualquier cosa, un fotón o una pelota de fútbol, puede en principio avanzar. Entonces termina el juego. Y de hecho no podríamos ser capaces ni de hablar sobre quién patea mejor la pelota. Y bueno, el universo
deja de expandirse exponencialmente en otro momento y quizás volveríamos a entrar en contacto y volveríamos quizás a reanudar el juego. Pero durante ese periodo de tiempo de expansión exponencial hay un horizonte de eventos en este universo que se expande exponencialmente y perdemos el contacto causal. La mecánica cuántica nos dice que el mismo mecanismo de la radiación de Hawking va a congelar las fluctuaciones cuánticas en el horizonte de eventos que hace que sean reales en el espacio-tiempo, y la ecuación creo que son las únicas que voy a dar en mi charla. La inflación nos habla de que toda la estructura del universo viene de fluctuaciones cuánticas. Vemos aquí las fluctuaciones cuánticas que vemos que es una irradiación del agujero negro y que depende del horizonte de eventos, la escala del horizonte de eventos. Y lo vemos aquí. Y en un universo de inflación, la ecuación prácticamente es la misma, la del agujero negro de la inflación. Vemos que en un universo de inflación esto va vinculado solamente a la escala del horizonte de eventos. La escala del horizonte de eventos de este universo que se está expandiendo exponencialmente, vinculado a la energía que trae la inflación, una gran energía, por supuesto, o en forma equivalente, cuán pronto en la primera fracción de segundo tuvo lugar la inflación. Luego, la observación nos muestra que las fluctuaciones primordiales encajan con las características esperadas para el efecto de la mecánica cuántica en gran detalle. Tiene una estadística simple, estadística gaussiana, prácticamente escalar, es invariante, pero ahora sabemos que tienen un espectro ligeramente modificado. Una fluctuación que observamos en escala mayor es ligeramente mayor que la fluctuación que observamos en una escala menor. Y este es lo que podríamos esperar en la inflación si la inflación tuviera lugar a una energía o equivalente en una escala de horizonte que esté ligeramente como llegando al final, porque es como hablamos del final del Big Bang caliente, como podemos comprenderlo. Sería el slowly rolling to an end, va despacito hacia un fin. Y entonces, pero la inflación es una locura, vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces, estamos hablando de física a una escala de energía y estamos hablando de 10 órdenes de magnitud, 10 ceros, más allá de nuestra experiencia. No podemos utilizar aceleradores de partículas en el CERN con semejante nivel de energía. Requiere una nueva física, requiere la invención de algo que le llamamos el inflatón, porque no tenemos mayor conocimiento y no sabemos qué forma adquiere ni qué características tiene esa física. Descansa o se basa en la física cuántica, en un régimen de fuerte gravedad. No es algo que tengamos una experimentación directa, una prueba o evidencia experimental clara. Y la mecánica cuántica y la relatividad general son dos teorías que no hemos podido reconciliar totalmente hasta este momento. No sabemos cómo encajan en detalle una con la otra. Más controversia. Hay algunas formas de inflación que pueden llevar a consecuencias como el que pueda ser que sea inevitable que tengamos una generación no de nuestro universo, sino multiverso, es decir, la infinitud de universos. El llamado multiverso, multiversos, sería el final de la física predictiva. Esto realmente es un debate que se trae a colación, que inquieta a mucha gente, que preocupa a mucha gente. Esta infinitud de posibilidades puede llevar al final de la física predictiva. ¿Realmente ayuda esto a la hora de explicar las condiciones iniciales? Algo que era más simple, estos misterios, realmente esto es el tema para un gran debate. Sin embargo, encaja con el universo que observamos. Todos estos misterios se traen a colación por la idea de la inflación. Por eso es tan atractiva esa idea, por eso lo estudiamos. Porque está lleno de misterio y la inflación encaja muy bien con ese universo que observamos, repito. Dada una situación, puedo preguntar, ¿y cómo podemos probarlo? ¿Cómo podemos hacer un test, una prueba? ¿Qué podemos hacer para ver esta inflación?
Entonces, para poder describir cómo vamos a probarlo, quiero mostrar esta imagen de nuevo, el universo moderno. Aquí vamos hacia atrás en el tiempo. Hemos podido ver hacia atrás y ver aquí lo que sería el origen del fondo cósmico de microondas. Es cuando se formó y el universo se hizo transparente. Y todos estos periodos de formación del universo, cuando la física nuclear tuvo lugar, cuando las partículas fundamentales se hubieron de formar, nos remontamos hacia atrás, hacia lo que postulamos como inflación. No es directamente observable en esta diapositiva o con esto, pero la inflación nos dice que hay dos tipos de fluctuaciones cuánticas que se generan. La fluctuación de densidad a que hice referencia y fluctuaciones cuánticas, el campo gravitacional como tal, que muestra ondas gravitacionales. Y estas ondas gravitacionales se van a propagar desde ese momento inicial a través del universo hasta estos primeros 380.000 años de historia y van a estar presentes en el universo cuando se genera el fondo cósmico de microondas, la radiación cósmica de luz. La luz visible empieza aquí, el resto del universo está oscuro excepto la referencia a una luz visible. Esto puede ser un mensajero directamente de la inflación hacia ese momento, hasta este momento, cuando se liberó el fondo cósmico de microondas. Puede ver esa impronta, ese patrón característico, y es la polarización del fondo cósmico de microondas. Y todavía no he hablado, pero es esa dispersión de la luz de estas ondas de densidad. Fue predicha la polarización por Martin Rees en el 68. Sir Martin fue otro de los oradores en esta conferencia maravillosa, este ciclo estupendo, y con mucha modestia y humildad me siento muy honrado al formar parte del grupo. Luego, la polarización del fondo cósmico de microondas tiene una dispersión, y es la última dispersión que tuvo lugar en estos fotones antes que el universo se hiciera neutro y transparente, y aparece la dispersión de partículas cargadas, electrones cargados, y estos fotones vienen de todas las direcciones en este plasma altamente ionizado, pero en este plasma altamente ionizado vemos que no es igual, hay más fuertes los que vienen y otros más débiles que vienen de arriba y de abajo, y vemos que lo que ocurre es que establece una diferencia en la forma en que el electrón, la partícula cargada, va a vibrar por estos campos eléctricos y magnéticos. Entonces, ¿qué pasa con esa luz? Responde al campo eléctrico de la luz que viene y vibra ese electrón preferentemente en el plano vertical. Y esto significa que cuando hay dispersión, lo vemos cuando se aleja de la pantalla hacia vosotros, cuando vemos y estudiamos el fondo cósmico de microondas, tendrá una fluctuación mayor, ligeramente mayor en el plano vertical, mayor que en el plano horizontal. Lo vemos aquí. Y entonces he exagerado este efecto aquí. Vertical es más intenso que el horizontal. Vemos el rojo más que el azul, pero una parte sobre 1.000.000 en el fondo cósmico de microondas, pero es suficiente para producir una polarización característica vinculada a estas ondas de densidad. Y cuando yo muevo mi electrón de esta manera, tiene este tipo de patrón, y tengo este tipo de patrón de polarización vertical primero, y a medida que me alejo aquí, horizontal, y luego vertical nuevamente. Este tipo de patrón de polarización es la polarización de modo E, patrón de polarización de modo E. Si tengo un patrón de polarización que tiene una línea de polarización no vertical, lo vemos aquí, pero con un ángulo ni vertical ni horizontal, no lo puedo hacer con una onda de densidad. No hay forma de dar en una onda este tipo. Necesito algo más, una dirección diferente para poder ver la diagonal, y la única forma de hacerlo es con una onda gravitatoria. Es una física diferente. La onda gravitacional describe lo que sería la compresión transversa y lo que sería el estiramiento del espacio-tiempo cuando la onda gravitacional pasa por el espacio. Y si esto ocurre hace 380.000 años del Big Bang, esto hace que la luz sea más intensa en un eje y más débil en la otra, y hablamos de polarización.
pero puedo orientar la onda gravitatoria de forma que la compresión sea tal o la expansión de la onda gravitatoria tenga un determinado ángulo en cuanto a la dirección de esa onda gravitacional, cómo se va a modular. Y tengo un patrón que tiene este aspecto, es el patrón de polarización de modo B. Y no hay forma de hacerlo en una onda de densidad. Lo vemos en una onda gravitatoria tan útil, tan esencial para estudiar efectos muy poco importantes. Y es muy importante para ver, por lo tanto, esto, que he tomado esta explicación artificial y lo que he hecho es tomar una forma aleatoria, que es lo que ocurría en el universo inicial, con fluctuaciones cuánticas aleatorias, y tengo patrones característicos por la superposición del modo E, y tengo de esta forma patrones que puedo ver de esta manera. Nunca tengo un patrón que tenga una curva matemática. Los de modo E tienen esta forma característica, es como lo vemos aquí, con este tipo de pinwheel, como digamos, como si fuera un volante. Aquí tenemos otro ploteo del fondo cósmico de microondas, y vemos aquí el espectro de temperatura que he mostrado anteriormente, y vemos cuán más débil es la polarización. Aquí vemos en modo E, aquí tenemos la forma dominante de polarización porque viene de una fluctuación de densidad mucho más fuerte, más intensa. Y debo mencionar en este punto que la luz del fondo cósmico de microondas, cuando viene hacia nosotros del universo bebé, no está totalmente no perturbada, sino que tiene un efecto del lente gravitacional, una de las predicciones de Einstein, el efecto del lente gravitacional. Toda esa materia entre nosotros y lo que sería esta dispersión, toda esa masa del universo hace que haya una deflexión muy pequeñita, pero suficiente para convertir un patrón que no tenía modo B, que no tenía ese efecto, en uno que sí tiene una pequeña cantidad, por lo tanto, de efecto de módulo B. Y es lo que vemos aquí. Es este efecto derivado del modo E con el efecto de lente gravitatoria. Estas ondas gravitacionales inflacionarias van a tener un ángulo escalar de 2 grados, lo vemos en el cielo, y tienen de esta forma este patrón que ya no es perpendicular, que tiene este efecto swirling pattern. La amplitud va a depender de la intensidad de esta fluctuación cuántica, que a su vez depende de el efecto inflacionario, y se pueden construir modelos, pero no sabemos a qué nivel esperar estas ondas gravitacionales inflacionarias, dónde las podemos esperar, pero vamos a estudiarlas y ver qué nivel encontramos. Hay otras fuentes de microonda, de luz, que puede producir modo E o modo B, y lo tenemos en lo que llamamos el primer plano galáctico, el foreground galáctico, que es muy importante y que nos debe interesar, porque en esto normalmente el campo magnético galáctico desempeña ese papel de introducir otra dirección al problema, que permite la creación de este tipo de patrón con esa perturbación que ya no es perpendicular, sino que va inclinada a swirling patterns. Y entonces lo que tenemos en la emisión polarizada es que antes de los datos hermosos que hemos tenido de estos satélites, lo que teníamos era algo muy limitado. Luego, el WMAP, en la primera misión, nos daba mapas de baja frecuencia en cuanto a la emisión de radio. Era la emisión sincrotrónica. Y lo vemos, la emisión de sincrotrón, que dominaba a baja frecuencia de radio. Eran útiles estos mapas de polarización. La emisión de polvo domina en las altas frecuencias. Lo vemos aquí. Y queríamos buscar la zona más limpia, y tenemos que utilizar modelos para extrapolar en estas regiones de poca intensidad lo que tengo brillante, y extrapolar y qué pasa en las regiones de poca intensidad. Y vamos a verlo ahora. ¿Cómo se hacen las mediciones que hacemos con nuestros telescopios? Primero tenemos que llegar al polo sur, que no es tan difícil hoy día llegar al polo sur. Te vas a Nueva Zelanda, de ahí un avión
a la Antártida y de ahí te vas a la estación del Polo Sur, a unas 800 millas de distancia. En la costa de la Antártica o la Antártida hay pues glaciares muy hermosos, montañas, puede haber pingüinos si tienes suerte, pero realmente vas a toda velocidad, pasas un día o dos y luego ya te mandan al Polo Sur y llegas a un lugar irreal, es como estar en otro planeta, excepto en que hay edificios que se han construido. Pero si tú miras en otra dirección, ves pues este planeta que parece otra cosa, donde no hay nada. Y llegamos en este equipo, el C-130, que es un avión militar, y así llegan los telescopios al Polo Sur en avión. Salimos de estos aviones en el Polo Sur, nos bajamos una vez que hemos aterrizado, llegando ahí por esa enorme, lo interesante es la sequedad de esa atmósfera. Y entonces, primero intentamos hacer observaciones en cuanto al entorno en invierno. Hace unos 20 años ya hacíamos esto, fue el primer esfuerzo. Los telescopios estaban ahí en esa temperatura tan baja, el operador en invierno estaba literalmente con un equipo de helio líquido, y aquí tenemos el aspecto de adentro, de la parte interna. Era un trabajo muy difícil, lo conozco yo, porque esa era mi tarea. Esta era yo hace 20 años, y esto era lo que yo hacía. Y esencialmente aprendimos a cómo no diseñar telescopios, porque de esta forma, pues aquí vemos el problema. Ahora tenemos mucho mejor. A medida que fueron pasando los años, y lo ha mencionado la doctora, en el año 2002 ya teníamos un telescopio donde todo tenía pues un calentamiento y una tecnología maravillosa, modo E, el DASI en el 2002, con la sensibilidad para ver esta polarización E del fondo cósmico de microondas. La escala de colores del mapa indica la fluctuación de color, pero estas líneas aquí indican la polarización, es decir, la polarización, el grado, la fracción donde vemos fotones orientados con un campo eléctrico más en una dirección que en otra. Y vemos la dirección de esta línea que nos indica la orientación, y la longitud de la línea nos indica la intensidad, y la intensidad es bajísima. Aquí vemos que estamos hablando en prácticamente es una millonésima parte de un grado, es 1 en 1 millón, es decir, podemos tener 1 en 1 millón como promedio que llegue con una orientación opuesta. Hay que ser extraordinariamente sensible para tener una millonésima parte como sensibilidad. Y esto confirmaba la física que creíamos tenía que estar ahí, según el modelo estándar de la cosmología, que ya se había establecido bien en ese momento. Y entonces lo interesante, lo apasionante para todo lo que trabajábamos era esta posibilidad de utilizar la polarización como una herramienta para la nueva física, buscar la polarización en modo B que podría estar ahí de estas ondas gravitacionales. Y aquí estoy mostrando el espectro que podría surgir en la polarización en modo B de estas ondas gravitatorias en diferentes niveles, donde estos números que vemos aquí es un parámetro que describe el ratio, lo que vemos aquí de la intensidad, y aquí vemos diferentes modelos de inflación que podrían construirse con esto. Y en durante una década, ya pudimos crear telescopios más y más sensibles, pero estableciendo límites sin entrar en un régimen interesante, donde veíamos que estos datos representan solo los niveles máximos posibles, pero no la detección de modo B en este fondo cósmico de microondas. Si queremos optimizar un telescopio, la estrategia buena para hacerlo que hemos seguido es el crear un telescopio pequeño con una pequeña apertura, la mínima necesaria para lograr esto, y ir tan profundamente como sea posible en una parte la más clara posible del cielo, y buscar muchos meses de datos, de integración de muchos datos con muchos detectores.
Y aquí tenemos ya lo que es el BICEP 2, que es típico de la serie de telescopios que estamos utilizando hoy día, con un sistema muy sencillito de dos lentes. Es muy sencillo, como los primeros, los de Galileo, los de Newton, muy sencillos, excepto que el telescopio aparece enfriado a 0,25 Kelvin, a un cuarto de grado sobre cero absoluto. Y vemos aquí que se mantiene a un cuarto de grado por encima del cero absoluto de Kelvin, 0,25 K. Y vemos que se utilizan tantos detectores como sea posible, porque los detectores como tal ahora han llegado a un nivel de sofisticación con una sensibilidad limitada por los límites cuánticos fundamentales de los fotones que se observan. Es la única forma de hacerlo mejor, sería tener más detectores. Y bueno, pues para que sea más sensible la experiencia, pues se ha aumentado el número de detectores para hacer un mejor recuento. Empezamos en BICEP 1 en el 2006 al 2008 con 100 detectores, utilizando la tecnología para ensamblar los detectores. Es como en el satélite Planck. Luego hemos pasado a una nueva tecnología en BICEP 2 de 2010 a 2012, donde aumentamos el recuento, el número de detectores, el Array CAC en el 2011, quiero decir, perdón, y de esta forma vemos resultados a partir de ahí, y ahora tenemos el Keck Array, está todavía operativo, y ahora tenemos el llamado BICEP 3, que es mucho más potente este telescopio, pero pequeñito, es un telescopio solamente 2 veces el tamaño del anterior, pero con 5 veces más detectores. Entonces tiene todo lo que tenía el Keck Array, pero más, y ahora vamos a pasar al BICEP 4, que sería en lo que vamos a trabajar en los próximos años, y este es el programa. Y yo quería mostrar algunos de la tecnología maravillosa que se utilizan, y esto es semejante a la tecnología que funciona y que se utiliza en la mayor parte de los utilizados hoy día, que nos permite pues ir más allá en cuanto a la sensibilidad. Tenemos la producción en masa de estos detectores de microondas, y lo que hacemos es de esta forma. Es como si fueran unos chips que se utilizan en las cámaras ópticas, pero ahora es de microondas. Tenemos este tipo de wafer que consiste en un pequeño número de, realmente unos cuantos cientos de píxeles, pero cada uno de estos píxeles realmente tiene en la óptica de imagen incorporada la forma de crear una red de antenas que en forma congruente forman un haz y enfocan la luz que van al telescopio, la enfocan hacia estos detectores. La luz horizontal se enfoca por antenas planas hacia uno de estos detectores, y la otra hacia otro detector. Estos detectores son superconductores. Con esa superconducción permiten esta electrónica de alto nivel, de lectura de datos, pero la tecnología que se puede producir en masa con esta técnica que ya se conoce, y podemos de esta forma hacer un scaling up, ir más allá. Alrededor del 2010 pudimos colocar el BICEP 2, el BICEP 2. Vemos a un estudiante que nos dice, aquí pone un letrero que dice, por favor, no alimente al estudiante. Bueno, es la broma de, como cuando estás en el zoo mirando animales. Bueno, pero en este caso es la broma con el estudiante y la gente viéndolo desde afuera. Y aquí tenemos la observación permanente. Y es un trabajo aburrido. Lo que haces hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez, relentlessly, sin parar, continuamente, adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, observando durante meses, años, y si todo va bien, bueno, pues entonces el operador tiene poquita cosa que hacer, más que disfrutar el crepúsculo tranquilamente, disfrutar del paisaje, entre comillas, y luego prepararse para una larga noche. Y los datos que nosotros tomamos con estos telescopios vienen de esta forma. A lo largo de estos 3 años que hemos recogido
con el Bicep 2, con el Bicep 2, este fondo cósmico de microondas. Vemos la sensibilidad, cómo se va integrando en el 2010, 2011, 2012, y los mapas forman de esta forma. Aquí a la izquierda vemos la polarización, la señal que surge, dominada por la polarización en modo E del fondo cósmico de microondas, y aquí a la derecha vemos un mapa que está formado tomando los conjuntos de datos y dividiéndolos a la mitad y sustrayendo el llamado el Jackknife Test, y lo hacemos con los datos en muchas formas diferentes, de manera de confirmar cuando restamos estos datos, elimina la señal y ya no hay señal falsa, y eliminamos el ruido, la fluctuación aleatoria que viene de la medición, y vemos el nivel de ruido y de la fluctuación aleatoria es muy baja con relación a lo que hemos medido. Y de esta forma vemos la polarización total, el mapa de polarización dominado por una señal en modo E. Y si ahora tomo esta parte de esa polarización y separo el modo matemático, el E, y me quedo con el B, solo este es el aspecto que tiene. Y vemos que es pequeñito, y tengo entonces que utilizar una escala, y ahora estamos viendo la polarización, los vectores de polarización, que es 1 sobre 30 millones, y se mide la intensidad de esto en, pues sería la décima parte o la centésima parte del nanokelvin. Y de esta forma aquí tengo los colores para atraer la atención en cuanto a este patrón de curvatura de la polarización de modo B. Una medición fundamental es el mapa que produjo Bicep 2 al final de estos 3 años, y esta es la señal en modo B, que era más intensa de lo que esperábamos encontrar. Los resultados en marzo 17 del 2014, ploteando lo que sería el modo B esperado, que viene del efecto lente de la radiación de fondo cósmico a microondas. Vemos aquí algo que está por encima, vemos la incertidumbre que se nos indica que hay una detección muy significativa de algo que va más allá de lo esperado solo por el efecto de lente gravitatoria. Luego hemos descartado una señal falsa del telescopio. Hemos descartado la contaminación que viene de la medición, y en una forma inicial de nuestra galaxia, cuando se anunció el resultado en marzo del 2014, era poco probable que fuera de esta forma, y los mapas de radio que teníamos no se correlacionaban con el patrón que veíamos. En realidad no había una comparación entre estos mapas, y las proyecciones en cuanto a la alta era la intensidad, era baja comparado con el tamaño de la señal que vimos, y también fuimos capaces de tener una señal, una evidencia pequeña de la naturaleza que tenía más características de fondo cósmico de microondas comparado con el efecto polvo, y vemos que el foreground galáctico tiene una composición de color diferente, tiene una intensidad diferente, la función referente al fondo cósmico de microondas. Con estos colores diferentes separamos los efectos, pero no teníamos mucha información sobre otras frecuencias en el momento. Encajaban bien los datos en cuanto a esta curva teórica igual a 0,2, que es un gran valor, un valor importante, pero los dos valores esperados dependían del nivel de foreground, que es una pequeña fracción donde esperábamos un cambio mayor, un desplazamiento mayor. Decíamos que era con toda probabilidad una evidencia del efecto de inflación de estas ondas gravitacionales, pero ha pasado un año y los desarrollos de ese último año. Hubo un gran interés en la comunidad científica y por los medios de comunicación, más allá de lo esperado. Yo decía que se colapsó la página web, esperábamos unos pocos científicos, sino que el mundo entero se interesara por ello. Hubo mucho control de las mediciones de modo B, las estadísticas, el enfoque sistemático. Y debo decir, por el momento me complace decir que todo ha encajado bien. Se ha confirmado con las nuevas mediciones del Keck Array, pero lo importante aquí es la interpretación de este patrón en modo B, las ondas gravitacionales comparada con el foreground galáctico. Cualquier preocupación en cuanto a la contaminación por sincrotrón
Debo decir que ahora estamos contentos, que parece que todo va bien, que el efecto sincrotrón no desempeña un papel significativo aquí, pero hay una preocupación en cuanto al polvo, al dust, y entonces, en cuanto publicamos los resultados, los líderes dijeron que parecía apasionante, pero antes de tener certeza de la interpretación necesitábamos ver en cuanto al polvo polarizado, algo que no estábamos en desacuerdo con ello, pero no podría ser todo polvo, pero necesitamos información del satélite Planck en cuanto a esto. Y ha sido evidente que esta es la pregunta fundamental. Hace falta más datos para responder a esto. Nos hemos lanzado un enfoque conjunto, nuestro equipo y el equipo Planck, trabajando desde el verano pasado y terminamos este año y establecimos este marco de investigación para mostrar dónde estábamos antes del análisis conjunto. Estos son los datos que teníamos al inicio del 2014 y aquí tenemos otro ploteo de parámetros con su congruencia con los datos. En este caso, lo ploteado aquí es la intensidad de las ondas gravitacionales. Aquí tenemos que era 0 y esto a lo largo de este eje representa modelos sin gravitacional, sin ondas gravitatorias con efecto inflacionario. Aquí vemos la amplitud del polvo, la brillantez del polvo. Los puntos a lo largo de esta línea es este compromiso en que tenemos una mayor onda gravitacional inflacionaria o más polvo, y los datos que teníamos en el 14 no era muy bueno para ver diferenciar el polvo de la onda gravitatoria con efecto inflacionario. Teníamos la probabilidad de una parte en 1.000.000 o mejor de que fuera el modo B, pero no era suficiente ver si era polvo o era el efecto del fondo de microondas. Aquí tenemos que era solamente el 1 en 10 odds, no era muy significativo, pero los modelos que teníamos en cuanto a la intensidad sobre polvo en el momento indicaban todos que era lo que podíamos imaginar, era bajo, era diferente uno del otro, pero congruente con lo que los datos parecían mostrar, pequeños valores de polvo que dan un exceso de ondas gravitatorias inflacionarias, y esto era la base de la conclusión que lanzamos en marzo pasado. Y cuando la información de Planck nos mostró que este polvo polarizado no era fiable, necesitábamos más datos para poder diferenciar una cosa de otra. La posibilidad de que todo fuere polvo o una combinación de polvo y CMB, o sea, fondo cósmico de microondas. Aquí tenemos los datos del satélite Planck en 7 frecuencias diferentes, 7 con polarización, y vemos cómo es mayor la intensidad, la emisión de polvo galáctico, que es más fuerte aquí. Vemos en este caso estos mapas de Planck, aquí lo tenemos a la derecha, comparado con los de BICEP y Keck, y aquí tenemos mayores frecuencias. Como esto en todo el cielo estamos asumiendo aquí un pequeño trozo, un pequeño patch. La sensibilidad del Planck va limitada cuando ves un patch limitado o un recuadro limitado, y esto es una fluctuación más intensa en Planck, dominado por el ruido, por la incertidumbre en el mapa de Planck y también por el polvo. La señal del fondo cósmico de microondas que detectamos nosotros con BICEP es mucho menos intensa. Luego, cambiando la escala de color, ahora para comparar el patrón Planck con el patrón BICEP en un nivel más acorde, vemos que el BICEP 2, y vemos el patrón aquí de Planck a la derecha, que es una combinación de ruido y tal vez de polvo galáctico. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de este patrón es lo que coincide? Y vemos aquí que no es algo que se pueda hacer viendo a simple vista. Hay que hacer una investigación muy sofisticada, y los resultados del análisis sí se ven aquí, y esta elipse que previamente se estiraba en esta región ahora colapsa en cierta medida, y vemos que colapsa, lo que nos indica que la amplitud de polvo realmente es significativa y que el polvo es mayor que 0, y que los valores preferentes han bajado y corresponden a que este modelo a lo largo de este eje realmente R igual 0, no hay onda gravitatoria. En este caso no podemos decir de este análisis que haya una evidencia significativa de que R sea mayor que 0. Podemos decir que es un valor de R menor de 0,12 y tenemos una probabilidad semejante, pero hay un resultado que tiene este aspecto.
when there are no cuando no hay ondas gravitatorias. Entonces, para ir más allá necesitamos mejores datos para vencer esta incertidumbre. Necesitamos más datos para poder diferenciar, separar la contribución del fondo cósmico de microondas y diferenciarlo del polvo galáctico, porque esto depende del mapa de multifrecuencia y cuán profundo sea este mapa de multifrecuencias que tendremos. Y entonces así estamos, tenemos la limitación hoy día que es en el mapa Planck la relación señal-ruido. Aquí tenemos la contribución de CMB, la contribución del fondo cósmico de microondas. Estos puntos en verde es la contribución del polvo. Y hay que separar mejor esto con mapas más sensibles, con diferentes colores, que es lo que necesitamos para reducir la incertidumbre con nuevos datos multifrecuencia con mayor profundidad y eliminar el efecto de lente gravitatoria. Tenemos que eliminar ese efecto. Y tenemos estos puntos negros que muestran solamente el fondo cósmico de microondas de la señal y que están un poquito por encima de la línea, que sería solo del efecto de lente gravitatoria. Luego podría haber un exceso ahí, pero no es estadísticamente significativo por el momento. Es algo congruente con lo que decíamos en cuanto a las ondas gravitatorias inflacionarias por encima de 0,5, pero también concuerda con niveles más bajos en 0,1 o incluso R0. Y para hacerlo mejor, necesitamos datos más sensibles y estos datos están a punto de llegar, van a llegar y aquí tenemos la investigación, la búsqueda del modo B hoy día, el BICEP 3 que es en lo que estamos trabajando y de aquí a pocos años los expertos de nuestro equipo y de muchos otros equipos a nivel mundial vamos a seguir tratando de dilucidar esta incertidumbre, desvelar este misterio, sondeando estos niveles de ondas gravitatorias inflacionarias en este rango clave aquí que hay que dilucidar. Punto 1, bajando a R 0,01 y esperamos que si no detectamos ondas gravitatorias inflacionarias de aquí a 8 o 10 años, vamos a llegar a ese nivel, a ese ratio de onda gravitatoria 0,01, es decir, donde estamos hablando de un nivel que si no hemos visto en ese punto onda gravitacional inflacionaria, podemos descartar una clase de modelos inflacionarios que tienen lugar en una escala energética que está cercana a la escala esperada para la teoría unificada. La gran teoría que implica la física de la inflación, que implique un movimiento que sea grande comparado con la constante fundamental vinculada a la mecánica cuántica, la de Planck y la gravedad. Y si esto es posible o no físicamente hablando, es una pregunta abierta, crítica. No sabemos todavía lo que pueda ser esto. La constante de Planck se constituye un límite fundamental en la física como la velocidad de la luz. Quizás no sea tanto como la velocidad de la luz es una constante o si es algo natural que debemos analizar y evadir. Es decir, esto hay que mejorar esta clase de modelos inflacionarios y si no lo detectamos, si no vemos ondas gravitacionales, la inflación podría seguir siendo cierta, pero tendríamos que decir que ocurre a menor energía y en un tiempo posterior. Luego, la investigación, el modo B, es algo apasionante, en curso. Nuestro equipo sigue en ello. En el Polo Sur, este año en BICEP 3, y tenemos una nueva frecuencia, añadimos un nuevo color, y el Array Kerr, que trabaja con 3 colores diferentes, y pensamos desvelar la incertidumbre de este parámetro a la mitad. Y los datos que tomamos a finales de este año ya con la mitad de la incertidumbre. El progreso es muy rápido en este campo y hay muchos otros experimentos que están trabajando arduamente en este sentido. Hemos enfatizado una selección de ellos aquí, la investigación, la búsqueda del modo B con efectos complementarios, con frecuencias diferentes, tamaño veloz diferente, que sería muy potente para nosotros combinar todo esto en conjunto y sería fundamental. Y creo que esta va a ser la tendencia, la combinación de todo en el futuro, en esta búsqueda del modo B y parece muy prometedor. Y aquí simplemente quiero que sepáis que uno de estas experiencias, el Quijote,
es un aparato español y completa lo anterior porque funciona a frecuencia baja, da una información sobre ese foreground galáctico de altísima precisión. Es decir, me apasiona mucho, por lo tanto, ver ese primer plano que puede ser un factor de confusión, ese foreground, y creo que llegamos a la era de oro de la cosmología en que vamos a intentar desvelar estas preguntas fundamentales que nos estamos formulando. Lo dejo aquí, gracias por vuestra atención. Un placer.